Desde Buenos Aires, Argentina y para el mundo entero, llega un podcast que va inspirado en lo cotidiano. Desde ese líder emprendedor de hoy que sale todos los días a comerse el mundo, hasta esa mujer que pisa firme por construir sus sueños. Prepara una taza de café o sírvete una copa de vino. Esto ya comienza. Disfrutemos de Guapas y Apoyadas Internacional en podcast con Jacqueline Rosas. En el episodio 20 conversamos con la emprendedora, creadora de María de Buenos Aires, Luciana Furnari. Ella nos cuenta cómo un episodio que no salió como esperaba en su vida la llevó a crear esta marca, que no es más que la esencia de la mujer argentina. Nos cuenta sus comienzos, cómo surgió la idea y cómo día a día fue avanzando cada vez más. Esta motivadora historia te enseñará a que no es caerse, es levantarse. Amigos de Guapas y Apoyadas Internacional, qué placer saludarles. Hoy nos fuimos de rumba, nos fuimos para una cervecería, pero no estamos tomando cerveza, porque Guapas y Apoyadas Internacional se vino a conocer a una hermosa emprendedora de Buenos Aires, porque así se llama su emprendimiento, María de Buenos Aires. Ella está aquí conmigo, me acompaña, la voy a dejar que se presente, por favor. Bienvenida, ¿tu nombre? Un placer, mi nombre es Luciana Furnari, soy la creadora de María de Buenos Aires, desde hace 5 años ya que estamos en este emprendimiento y bueno, nada, un placer estar con todos ustedes. De verdad que yo muy contenta de conversar con ella. Nos conocimos un día compartiendo ferias, emprendimientos y todo esto, y me contó su historia y yo le dije, quiero que la cuentes en Guapas y Apoyadas Internacional, porque en este podcast se trata de conocer a esas mujeres emprendedoras, esas mujeres que inspiran, y hoy acá nos va a contar precisamente Luli, como le dicen de cariño, cómo surgió este emprendimiento, que nos deja una muestra de lo que es tener paciencia, de lo que es quizás hacer algo y esperar que no se dé, o esperando que se dé y que no se dé, y reaccionar a eso también de buena manera. Pero bueno, cuéntame. Primero, si estudiaste algo, si te preparaste para hacer algo y terminaste haciendo otra cosa. Sí, totalmente. Porque eso pasa mucho. Sí, totalmente. Yo en sí soy tripulante a bordo. Estudié para azafata. ¡Qué interesante! Sí, con todo lo que conlleva, ¿no? Ajá. Porque también es una historia de esto de cuando salí del secundario, acá tenemos el secundario, cuando salís, bueno, empiezas lo que es la facultad. Mi mamá no quería saber nada porque por ese miedo de te vas a ir muy lejos, son muchos riesgos y un montón de otras cosas, entonces gracias a eso me fui llevando y haciendo cursos quizás un poco más cortos, como podía ser organización de eventos, o hice también para poner pestañas pelos por pelo, siempre con lo estético, bueno, esas cosas. Hasta que un día le dije, bueno, no, es mi sueño, yo quiero volar, es un trabajo que amo y que siempre digo lo mismo, si pudiera lo haría gratis. ¿Y lo llegaste a hacer? No. ¡Wow! Pude estudiar, soy recibida, tengo el certificado de ANAC. Por razón tan linda ella. Pero sí nunca lo pude ejercer. Pero bueno, uno nunca pierde las esperanzas. No, aparte que nunca es tarde. Y si no, joven. Será como tripulante, bueno, será como pasajera. Claro. Entonces, bueno, uno se sube a un avión en diferentes oportunidades. ¿Y cómo llegas a trabajar en lo que estabas cuando nació el emprendimiento? Porque tengo entendido que el emprendimiento nace en pandemia, después que abandonas tu trabajo o sucede algo con tu trabajo que ya nos vas a contar. Pero ¿cómo llegas a trabajar en ese lugar? A ver, yo estaba cursando la carrera de tripulante y en el medio de todo eso encuentro trabajo en una financiera. La pandemia, antes de la pandemia. Antes de la pandemia. 5 años estuve trabajando en la financiera hasta que un día, bueno, dije, bueno, quiero lo mío, me abrí un spa. 6 meses después nos cae pandemia, todos adentro, nadie en la calle. ¿Quién iba a ir a un spa en pandemia? Desde el momento. Tuvimos que cerrar el spa. Y bueno, y me convertí en esto que fue ser ama de casa. Y ahí, bueno, me pasó, que una persona que fue muy importante, que hoy quizás no forma parte de lo que es María de Buenos Aires, pero sí fue una persona, una persona muy importante para María de Buenos Aires, que fue Francisco, que es quien le da el inicio a esto. Francisco era un amigo mío muy cercano,
éramos compañeros del secundario, él había estudiado todo lo que era diseño indumentaria. Ok. Y me viene con esta propuesta. Esto que quizás yo siempre cuento, yo me había convertido en todo lo que no quería hacer, que era ser ama de casa. Y él me vio en esa locura, en esa neurosis de que no me quedaba otra, que estaba encerrada, me tenían encerrada. La neurosis. Claro, me tenían encerrada. ¿Qué iba a hacer con tanta energía dentro de mi casa? No podía hacer mucho. Entonces me vino y me propuso que él se iba a poner a fabricar ropa, sin marca, sin nada, sin identidad tampoco. Y yo le dije, bueno, esto es sencillo, yo lo único que sé hacer es vender, me encanta vender. Vos fabricás, yo vendo. Francisco me dijo que tenía toda una estructura, que había un montón de cosas, que teníamos todo y que, como siempre, en los comienzos todo iba a ser fácil. Era un 2 más 2, no nos podía dar con coma. Ok. Pasaron, yo tenía la inversión, Francisco tenía el conocimiento, y bueno, y decidimos arriesgar al todo o nada, quizás, ¿no? Ok. Yo con la poca inversión que me había quedado, porque ya había tenido que cerrar un proyecto, un emprendimiento y demás, con lo que me había quedado, y la ayuda de mi madre siempre, también esa es otra historia de emprendedoras fuertes. Empecé a comprar telas, empezamos a hacer, yo salía a vender cosas que no me tomen de ejemplo, pero salía a vender cosas que quizás todavía no tenía. Ok. No lo hagan. No lo hagan. Ya van a saber paréntesis. Por qué. Ya van a saber por qué. Spoiler, termina mal. Pero es que es una ecuación muy fácil. Estamos comenzando, ¿qué puede salir mal? Resulta que cuando uno comienza, todo sale mal. Claro. Entonces, salí a vender y todavía no teníamos las cosas. Cuando me pongo a fabricar, todo lo que me había contado la persona que había comenzado conmigo, en la que yo tenía todas mis esperanzas, no existía. No teníamos mesa de corte, no teníamos tijeras, no había talleres, no había moldes, no había nada. Y yo, que era una persona que me dabas, no sé, una seda y una franela, y para mí era exactamente lo mismo, porque no tenía idea de nada. Yo, si quería, te podía conversar de turbinas, te podía hablar de negocios financieros, te podía hablar de tratamientos de belleza, pero de telas, más que ir y comprarme lo que me gustaba, claro. Que no es el común denominador, digo, porque lo que me gusta, lo que me parece bello a mí, quizás para vos no lo es. Entonces era como había que aprender mucho. Ok. Yo creo que en ese sentido, a mí lo que me salvó fue que soy una persona muy curiosa y me gusta entender de todo. Y nunca me quedé con el hacelo vos, sino siempre es el explícame, yo quiero saber. Contame cómo se hace, contame qué es, contame cómo lo hacemos, en qué puedo ayudar. Esto también siempre fue como, me salvó en muchas oportunidades, en qué puedo ayudar, porque uno cuando conoce y cuando sabe, y cuando puede dar una mano, después lo puede usar para uno mismo. Exactamente. Entonces es mucho más práctico. Y cuando ayudas, eso vuelve a ti y sin duda alguna, todo lo que das regresa. Bueno, ahí está el spoiler. Les digo que todo le salió mal, pero ella no se quedó allí, porque como lo ven y como toda buena emprendedora es perseverante. Yo creo que eso tiene que ser la característica número 1, acompañada de la paciencia, y también de sentarte y ser un poco empático contigo mismo, porque cuando lo intentas y no te va bien, es también la empatía de decir, lo puedo volver a intentar, pero no te das con el látigo de que te equivocaste, ¿no? De hecho, tengo una frase tatuada que dice, resistir, persistir, todo saldrá bien. ¿Tatuada literal o tatuada que la apliques a ti? Tatuada literal la tengo en la pierna. Es ¿cómo dice? Resistir, persistir, todo saldrá bien. Bueno, así se va a llamar este podcast. Me gusta para titular el podcast. Vamos a hacer una pausa porque nos vamos a tomar el café, vamos a cumplir con nuestros anunciantes, agradeciendo, por cierto, a Rec Devi, que nos prestó sus instalaciones, y a Damián lo saludamos en nombre de Guapas y Apoyadas, porque estamos acá gustosamente disfrutando de un café, grabando en Ituzaingó, y bueno, de verdad agradecemos mucho la gentileza de los amigos de Rec Devi por prestarnos la locación para grabar. Hacemos pausa, vamos con nuestros anunciantes y continuamos con esta hermosa historia de María de Buenos Aires. Ya regresamos. Toques venezolanos, sabor artesanal en Buenos Aires. Síguelos, @toquesvenezolanos. Chantal Producciones, lo que deseas lo hacemos posible. Productora de venezolanos en Argentina. Panas en Utah, juntos somos más fuertes. Medio informativo y podcast en Estados Unidos. Tu voz, tu marca.
curso de oratoria de Yacnibel Rosas. Pierde el miedo escénico y aprende a dominar tu voz. @Yacnibel Rosas. Bueno, y agradecemos a nuestros anunciantes por haber hecho posible este episodio del podcast, episodio 19, hoy, no es 19, la cuarta la perdí, pero bueno, ya van a saber cuál es el episodio, se los dejo allí. Hoy conversando con mi querida Luli, así le dicen de cariño, emprendedora de esta marca de ropa María de Buenos Aires. Nos estamos disfrutando un café acá en Red Devil y conversando y conociendo su historia. Mientras nos tomamos el café, igual sígueme contando. Saludamos también a los amigos de Toques Venezolanos, de Panas en Utah, Chantal Producciones y el curso Oratoria Tu Voz, Tu Marca. Y si te está gustando este video, recuerda suscribirte, guapas y apoyadas, estamos en todas las plataformas. Bueno, cuéntame, como dicen ustedes, contame. Contame. ¿Cómo va, cómo surge este emprendimiento María de Buenos Aires en medio de todo esto que pasó, que tú ofreciste unas cosas? ¿Cómo manejaste el hecho de que ofreciste unas prendas y cuando las fuiste no las tenías? ¿Qué hiciste? ¿Te sentaste a llorar? ¿Dijiste no puedo más, lo dejo allí, me doy por vencida? ¿Qué hiciste? No, jamás. Porque aparte no tenía conocimientos de tela la señorita. Encima, para colmo. Bueno, ¿qué hicimos? Se aprende. Todo es enseñanza. Todo. Lo que hay y lo que no hay. Lo que está y lo que no está, de todo se aprende. Había que salir a buscar. ¿Qué iba a hacer yo con tanta tela sin saber? ¿Le iba a usar de repasador? No se iba a poder. Entonces salí a buscar talleres, le pedí a mi mamá que me hiciera una mesa de corte, compré las tijeras. Mi hermana, que es pastelera, trabajó unas Pascuas y me compró la máquina de corte, me la regaló. Qué linda. Y bueno, y salí a buscar talleres, salí a buscar moldes, salí a buscar etiquetas, y hasta ese momento no teníamos nombre. Eso era lo increíble, no había nombre, no había una identidad, no existía María de Buenos Aires como tal. Éramos dos personas matándonos entre nosotros, porque la realidad es que para ese momento la relación era espantosamente espantosa, no vamos a mentirle al público. Mentiras no, aquí se cuenta la verdad. Exactamente. Entonces era como muy difícil la convivencia, el ver la vida de otra manera. Y yo siempre digo lo mismo, si vas a estar sola y vas a hacer las cosas sola, hacelo sola, no arrastres a nadie detrás tuyo. Entonces ese es el momento en el que decís, bueno, soy mujer fuerte, ¿no? Me empodero y busco que esto tome la identidad que merece. Entonces un día pensándolo, justo junto con Francisco, quien me acompañaba todavía en ese momento, lo pensábamos, y los dos somos muy nacionalistas. Yo creo que al argentino un poquito de eso le falta. Que consume mucho de la afuera y poco de la adentro. ¿Tú crees que no son tan nacionalistas? No. Bueno, fíjate que yo, que soy venezolana, pienso lo contrario. ¿Sí? Porque como ustedes celebran tanto sus símbolos, sus fechas, patria, quizás y sí, pero fíjate, tú lo ves desde el punto de vista de emprendedora. Claro. Y es un punto válido porque es verdad, a ustedes les gusta mucho vestirse de marca, de cosas de afuera. Sí, y digo, quizás nos juntamos todos en una plaza a festejar un mundial o una Copa América, pero un 25 de mayo no vas a ver banderas por la calle, quizás, que es una fecha patria muy reconocida por nosotros. Sí. Pero bueno, sí nos pasa, o me pasaba, de que yo necesitaba algo que sea conciso, que sea fuerte, necesitaba algo bien nacional. Yo no quería ponerle un nombre que después la gente no supiera pronunciar, quizás. Y bueno, y nos pusimos a verificar y a ver y charlamos, y un día, buscando, nos dimos cuenta que el verdadero nombre de Buenos Aires es nuestra Santa María de Buenos Aires. Era muy largo y yo me puse a pensar y dije, bueno, ¿quién no tiene una tía María? Exactamente. Una nona María. Todos teníamos una María. De hecho, mi nona, que es mi referente en el mundo, María, mi mamá es María, la mamá de él era María. Entonces dijimos, bueno, María tiene que estar. Hay algo que está pasando que bueno, tiene que estar. Es una honra. Exactamente. Y María de Buenos Aires era el nombre de Buenos Aires, entonces cerraba por todos lados. Y así nace el emprendimiento María de Buenos Aires.
bien autóctono. Nuestras prendas siempre vas a ver que hay alguna imagen o algún símbolo bonaerense o el sol de la moneda o el sol de la bandera, como para reforzar también un poco la idea, ¿no? Y así es donde nace, con la fuerza que nace, y un año después nos decidimos con Francisco separarnos del proyecto. Y había dos caminos: o nos separábamos y María de Buenos Aires moría, o alguien la continuaba. Y ahí es donde yo digo, bueno, María de Buenos Aires soy yo, con mis aciertos y con mis desaciertos. Exactamente. Pero esto tiene todo en mí. Es como cuando tenés un bebito. Claro, como es guapa que mi primer hijo. Exactamente. O sea, ¿te puede ir bien? Sí. ¿Te puede ir mal? También. Pero es tuyo. Pero es tuyo. Tiene tu esencia. Exactamente. Y ahí empecé a reformularlo. Y digo, bueno, siempre nos pasaba que, bueno, la moda acá en Argentina quizás no es tan inclusiva, no hay tanto para todos los talles, es muy difícil conseguir. Entonces nos pasaba de buscarle la forma, y dijimos, bueno, hagamos moda para todos y para todas. Quiero decir, tenemos talles desde el XS hasta el 4XL. La persona que se quiera poner esa prenda que le guste, se la va a poder poner. Sin limitaciones, sin talles, sin juicios, sin nada. Entonces, esa fue la vuelta de rosca que le dimos nosotros desde María de Buenos Aires. Es para mujeres. Es para mujeres, en principio. Bueno, tenemos un par de proyectitos ahí dando vueltas. Pero bueno, todavía no están cosidos, así que de mi primera experiencia aprendí a no hacer cosas sin que estén hechas. Por favor. Por favor. Entonces, nada, con mi hermana, ahí entra Anto en el proyecto y fue, bueno, necesito a alguien que me acompañe en esto y que me dé el punto de vista objetivo que yo no tenía. Porque claramente esto era mi bebé y iba a ser todo perfecto, porque era lo que a mí me gustaba. Entonces Anto entra al proyecto a darle como la visión de decir, bueno, esto quizás no está tan bueno. No está tan bueno que lo hagamos. Entonces vamos por otro lado. Y de ahí en más arrancamos. No es un proceso fácil, claramente, son 3 pasos para adelante y 2 para atrás en muchas ocasiones, y en muchas otras son 5 para adelante y nadie te para. Hay momentos en los que te levantás y decís, hoy me como el mundo, hoy es mi día, sí. Hoy no queda nadie. Y tenés días que te levantás y decís, ¿para qué salí de la puerta de mi casa? Sí, porque pasa mucho esos altibajos típicos de los emprendedores que de los que tienen sus propias marcas, de los que trabajan en sus propios negocios, que no todos los días son iguales, no todos los días te vas a parar de la misma manera, no todos los días vas a tener las mismas ventas, o no todos los días vas a recibir cosas buenas. Hay días de días, y yo pienso que de eso se trata la vida, ¿no? Cuando le restamos un poco de importancia a que no es que porque a mí, porque todo esto me pasa a mí, sino que es algo que pasa porque es la vida, ahí comenzamos a ver las cosas de otro punto de vista. Es cuando no lo ves personal, digo, no es que te está pasando a vos, está pasando. Está pasando. Y va a pasar, y no puedes hacer nada por obstruir a que pase. Entonces es, bueno, pongamos los paños fríos, fijémonos. Muchas veces a mí me pasó de estar feriando, porque ese es otro capítulo. Exacto. Las ferias arrancan, justo en este lugar la conocí a Ángeles, haciendo ferias, y yo en ese momento no tenía un local para mostrar mi arte, lo que yo hacía. Que Ángeles nos acompañó en el episodio anterior. Sí. Entonces era muy difícil, porque la gente, ¿cómo se enteraba que estaba todo este potencial adentro de una casa? ¿Quién iba a venir a golpear la puerta de mi casa a preguntarme qué vendía? Nadie. Entonces, ¿qué hacía Luciana? Porque es perseverante y terca como ella sola. Muy bueno. Ponía todas sus prendas en una valija y caminaba puerta por puerta y le preguntaba a la gente de los locales si le querían comprar. Y así empecé a tener un par de personas que me compraban al por mayor, y yo podía subsistir vendiéndole a esas personas. Y también podía sostener lo que era María de Buenos Aires, porque muchas de esas personas me querían comprar porque lo que hacía era muy bueno, pero no me querían comprar con mi marca, porque no era una marca reconocida. Okay. Entonces era, bueno, si voy a tener una marca que no es conocida, ponele mi etiqueta. Entonces yo empecé a fabricar para otros. Y era muy difícil, porque yo ponía mis telas, mis ganas, mi energía, y el otro se enaltecía, y María de Buenos Aires siempre estaba en el mismo lugar. Claro.
Entonces eso sí era frustrante, porque era como, quiero salir para adelante, quiero, y el quiero quedaba en el quiero y no quedaba en el hice. Y era muy frustrante en ese momento. Entonces un día la conozco a Ángeles, acá en este mismo lugar, tenía otro nombre en ese momento, y yo dije, bueno, yo necesito mostrar lo que es María de Buenos Aires. Me acuerdo que fue para una Navidad, no había vendido, pero una remera, en todo diciembre, nada. Paré el auto en el medio de la calle, me tiré del auto básicamente y le dije, quiero trabajar, necesito mostrarle al mundo lo que hago. Venite mañana, me dijo. Al otro día vine, las rompimos, vendimos todo. Teníamos en stock como 200 remeras, las habíamos vendido todas. Ese día fue como, dije, bueno, es por acá, la feria sí, la feria funciona, es mi vidriera. Uh-huh. Y ahí empezamos a feriar. Y eso fue entrar en un mundo de conocer gente que la pelea todos los días, gente que vive de esto, gente que no, que lo hace como para despejarse, gente buena, de buena madera, con buena energía. Fue entrar en un mundo totalmente aparte y de ahí no salí más. O sea, me quedé en ese... ¿Hace cuánto comenzaste con las ferias? Y con las ferias empezamos hace un poquito más de 2 años. Ok. Y de ahí María de Buenos Aires comenzó a crecer. Y de ahí María de Buenos Aires comenzó a crecer junto con muchas otras actividades, claro, en consiguiente, pero sí las ferias, y más la feria como tal, como lo que es Feria Lupita, que es una feria de diseño, de arte, donde hay un montón de personas que demuestran lo que son a través de sus manos y demás. Empezó como a crecer desde ese lado, mostrar lo que sos y lo que tenés, y la gente muchas veces puede venir y puede mirar y puede comprar, y muchas veces no puede comprar. Uh-huh. Y no por eso vos tenés algo malo, sino que es, la gente elige. Claro. Y a la gente le gustan cosas distintas. Entonces, es no bajar los brazos cuando te va bien, ni cuando te va mal, perdón, ni subir los brazos cuando te va muy bien. Digo, ser siempre agradecido. Siempre agradecido. Porque sin duda todo es aprendizaje, en la puerta que te cierran hoy, te la abren mañana, y sin duda todo suma. ¿Actualmente funcionas como tienda física o tienes local, o simplemente te compran por internet? ¿Cómo es el procedimiento? Hoy en día el procedimiento es tienda online. Okay. La realidad es que yo tengo el taller acá en Ituzaingó, uh-huh, en la zona donde vivo. Uh-huh. Así que la gente que quiera puede acercarse al taller a probarse lo que desee. Hoy está como muy naturalizado el tema de la tienda online. Claro. Hay quienes siguen prefiriendo el venir y probarse, así que estamos abiertos a que incluso vengan. Te pueden encargar piezas si alguien quiere hacerse algo. Obvio, sí. O sea, trabajas personalizado. Trabajo es trabajo. Excelente. Entonces es como, bueno, lo que se necesite, acá estamos para ayudar al que sea. ¿Dónde te pueden seguir para que conozcan más? Es @maria.debuenosaires. Así estamos en Instagram, y ahí, bueno, donde dice mensajito, contacto, yo soy quien contesta, como toda emprendedora, yo soy quien hace, quien contesta. Siempre van a hablar conmigo. Quien toma la foto, quien hace todo, sin duda alguna. Totalmente. Así que cuando quieran me pueden estar escribiendo por ahí y van a estar siendo atendidos por mí. Me gustó la frase que dijiste que tienes tatuada, pero bueno, yo diría que para cerrar le dejo una recomendación a todas esas personas que como tú apuestan a hacer esas cosas que le gustan. Tienes un sueño pendiente que es volar. Sí. No lo dejes pendiente porque los sueños se tienen que cumplir. Pero bueno, mientras tanto estás haciendo algo que también te gusta mucho. Sí. Entonces, ¿qué le dices a esas personas que quieren trabajar, que quieren lanzarse, que pueden ser que sientan miedo o que tienen temor de volver a comenzar? Todo es enseñanza. Yo creo que va por ahí. Y de lo único que uno se arrepiente, quizás siempre es de lo que no hizo. Entonces es mejor quedarse con el me arrepiento y no con el hubiera. El hubiese no existe. Es una frase muy famosa que usamos mi esposo y yo. Es mejor decir lo intenté, me arrepiento. Por ahí hubiese ido por otro lado, pero no el si lo hubiese hecho quizás estaría en otro lado. Y volviendo al tema de los tatuajes, también tengo otro tatuaje muy significativo, que es el 41, y me gustaría darlo como cierre, como reflexión. El 41 es un número muy significativo en lo que es la Biblia, quizás. Durante 40 años los judíos buscaron la tierra prometida. El año 41 encontraron
la tierra prometida. Durante 40 días Jesús ayunó, el día 41 pudo comer. Durante 40 días, el día 41 ascendió a los cielos. Y con esto quiero decir, los 40 días hay que pasarlos, pero el día 41 llega. Me encanta. Entonces no bajen los brazos, todo llega. Y uno sabe cómo hacer las cosas. Y eso pesa en la conciencia de cada uno. Si haces las cosas bien, las cosas buenas llegan. Y eso hace si vos haces las cosas bien, sabes si dormís tranquilo o si te pesa para dormir. Así Entonces lánzate. Lo que tengas ganas de hacer, hacelo. Y si no podés, busca la forma. Alguien te va a sostener este mundo. No va a ser fácil. El que te dice que es fácil, te está mintiendo. Totalmente, no es como yo pensaba al principio que era fácil. No es fácil, te lo spoileo, no es fácil. No es fácil, pero se cumple. Y deséalo mucho, 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 hasta que el universo te diga, tomá, ya, basta, andate. Claro, déjate hinchar. Luli, un placer. Un placer. Gracias por habernos acompañado en Guapas y Apoyadas Internacional. De verdad que para mí fue un gusto conversar y sobre todo que es súper gratificante conocer cada día más mujeres emprendedoras propias de este país tan hermoso que nos ha recibido con los brazos abiertos. Así que te quiero dar un abrazo, te quiero desear todo el éxito del mundo y bueno, ustedes a seguirle y a perseguirlas. Si les gustó este episodio, coméntenlo, compártanlo, porque seguramente no saben a quién pueden inspirar. Será hasta la próxima oportunidad y recuerden suscribirse, compartirlo, seguir a María de Buenos Aires y a Guapas y Apoyadas. Gracias, será hasta la próxima. Chau, chau. Recuerda que si este episodio te gustó, suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos en Spotify y en redes sociales como Guapas y Apoyadas. Hasta la próxima.